Libro de Isaías, capítulo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 20. Isaías, capítulo 1, versículos del 1 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amado hermana, amado hermano, me gustaría a la hora de comenzar esta exposición hacer una pregunta directa para ti. Una pregunta directa. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Que esta pregunta nos llegue a ti como la típica pregunta que hacen los predicadores. ¿Cómo está tu vida con Dios? Yo no te estoy preguntando si tú estás orando, si tú estás leyendo tu Biblia,
si tú vienes a la iglesia o si tú estás frecuentando los cultos, no. Mi pregunta es más directa, es más específica. Mi pregunta se dirige hacia el interior de ti. Es decir, tu relacionamiento con Dios. ¿Cómo es la profundidad de ese relacionamiento que tú tienes con Dios? Hermanos, hay periodos en nuestras vidas en el que Dios necesita venir y darnos un impacto. Hay momentos en que Dios debe cogernos por los hombros y darnos un sacudón muy fuerte en nosotros, para que nosotros podamos abandonar ese retardo espiritual o esa pereza espiritual que muchas veces se nos acumula o se nos va montando encima de nosotros, ese conformismo espiritual. Porque lo cierto es que cuando nos acostumbramos demasiado a una vida religiosa y estamos allí en un modo automático haciendo las cosas solamente porque sí, porque se deben hacer, pero nuestro corazón no está en esas cosas. Nuestra vida no está en esas cosas. Nosotros oramos, nosotros leemos las Escrituras, nosotros venimos aquí y escuchamos la exposición de la palabra, nosotros cantamos a Dios, le elevamos nuestras alabanzas, nosotros venimos a la iglesia, pero nuestro corazón no está enteramente en esas cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir la vida? ¿Continuar de esa manera? Tal vez un día mejore, tal vez un día suceda algo, tal vez un día... Hermanos, el profeta Isaías profetizó en un periodo complicado de la nación de Israel, como en un periodo complicado también como los nuestros. Un periodo en el que la palabra de Dios parecía no estar haciendo efecto real y profundo ni duradero en medio de esas personas. Pero al mismo tiempo, no era un tiempo tan malo verdaderamente. En la perspectiva religiosa lo digo. Porque si nosotros vemos el versículo 1, dice que visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. De estos 4 reyes, 3 de ellos fueron buenos reyes. Y ellos hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová, dice la palabra, tanto como el rey Usías, como Jotán y como Ezequías. Solamente el rey Acaz hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, sobre todos los aspectos, sobre todos los puntos de vista, las personas podían mirar para Jerusalén y para Judá en ese periodo y pensar que estaba todo bien. No era un tiempo quizás de grande crisis religiosa. Había quizás algún tipo de crisis financiera o algún tipo de dificultad social, y lo vemos en el libro de Isaías eso. Pero a los ojos de las personas, todo parecía estar bien. O no estar tan malo. Ellos podían decir, hubo periodos peores que estos, gobernados por reyes realmente malos. Pero en ese momento no se veía eso. Entonces Dios llama a este profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, para escribir este libro. Uno de los más grandes libros del Antiguo Testamento, pero con uno de los mensajes más duros también, contra su pueblo. Contra su pueblo. Pero con una intención específica de Dios. ¿Cuál? De traer a su pueblo de vuelta para sí. De todo corazón. Para traerlos a una fe viva, a una fe verdadera, y no a una fe cómoda, y no a una fe religiosa. Dios iba a traer un mensaje duro contra el pueblo, pero con la intención específica de intentar producir una transformación en la vida de su pueblo. Leemos en el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Otras traducciones, incluida la Biblia de las Américas, traduce este versículo de la siguiente manera. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Está diciendo, vengan a conversar conmigo. Vamos a reflexionar juntos. Y luego Él les hace esa promesa de perdonarlos, purificarlos, restaurarlos y transformarlos.
pero no sin antes decir al pueblo cuál era el problema que había o los problemas que había entre ellos y Dios. Porque cuando el pueblo de Dios identifica los problemas, cuando no hay maquillaje en esos asuntos, cuando los problemas están allí de cara, claros, perfectamente visibles, entonces y solo entonces es posible la transformación. Solo entonces es posible el cambio, el perdón, la purificación y un regreso verdadero a la fe viva y eficaz. Básicamente el Señor se queja de su pueblo por tres actitudes pecaminosas que hay aquí, que representan precisamente el estado de la nación de Judá y de Jerusalén alrededor de 700 años antes de Cristo. Pero lo cierto es que este estado siempre se pudo ser visto también en otras épocas del pueblo, en varias generaciones del pueblo de Dios. Y lamentablemente, esto es un estado que también se puede seguir viendo hoy en la iglesia de Cristo. Miren lo que Dios dice en el versículo 2, donde Dios está quejando de su pueblo diciendo lo siguiente: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Aquí Dios está llamando a la creación. Está llamando a la creación para que la creación esté atenta, para escuchar lo que Dios tiene que decir en contra de su pueblo. ¿Y por qué Dios está llamando aquí a la creación? Para que la creación pueda oír lo que Dios tiene que decir en contra de su pueblo. Porque la creación, ellos son los testigos del pacto. El cielo y la tierra siempre han sido los testigos cuando Dios amenazaba a su pueblo, cuando su pueblo estaba caminando mal delante de Dios, o para que no caminara o ni hiciera lo malo delante de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 26 leemos: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, mire la advertencia de Dios: si os comprometiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. El capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. En el capítulo 31, versículo 28, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Entonces aquí está Dios llamando a la creación, llamando a los cielos y a la tierra a que estén atentos como testigos del pacto, porque Dios iba a hablar y se iba a quejar contra su pueblo. El Señor dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces Dios va a pasar a explicar de qué se trata esa revuelta, de qué se trata esa rebelión, cuál es el fundamento de la rebelión. Y allí en el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando Él dice aquí: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, Él está diciendo: el animal sabe perfectamente quién lo alimenta. Pesebre aquí representa al mismo establo para proporcionar alimento, descanso y seguridad para los animales. Pero Judá mostró una ignorancia que ni siquiera se encuentra en los animales irracionales. El asno es un asno, pero él sabe perfectamente quién es quien lo alimenta. Pero Israel no entiende, dice el Señor. Mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que Dios está diciendo aquí básicamente es: mi pueblo no me entiende. Mi pueblo no me conoce. No sabe de hecho quién soy. Y como no sabe quién soy, se rebelan contra mí. Es verdad que todos nosotros sabemos, hermanos, que Dios es incomprensible
en sus inmensos atributos, ¿verdad? Su inmutabilidad, su eternidad, en cuanto a cuanto a Él es infinito. Aún aquellos atributos que a nosotros se nos parece ser fácil de comprender, resulta ser también así: su amor, su misericordia, aún su ira. El hecho es que frecuentemente el pueblo de Dios comete el pecado de idolatría cuando éste hace una imagen errada de Dios, cuando éste hace una caricatura de Dios en su mente. Y no hay que en sí mismo, hermanos, adorar una imagen hecha de piedra o de madera, una imagen grosera, evidente. No hay necesidad de montar aquí un becerro de oro visible aquí en la iglesia, donde todos van a poder percibir que somos unos idólatras. No. Pero pensando que estamos adorando al Dios verdadero, pero en el fondo estamos adorando a una caricatura que nosotros mismos hicimos de Dios. Y esto sucede cuando nosotros tropezamos y no entendemos por lo menos dos atributos importantes de Dios. Y nuestro equivocado relacionamiento con Dios generalmente se basa en no entender estos dos atributos de Dios. Y estoy hablando de su santidad y de su misericordia. Es difícil comprender la santidad de Dios. Es difícil entender esa posición, esa naturaleza de Dios. Isaías en el capítulo 6 iba a tener una visión del trono de Dios con los serafines alrededor, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La santidad de Dios es algo que se nos escapa por el simple motivo que nosotros somos pecadores limitados. Entonces, normalmente las personas se confunden con el asunto de la santidad de Dios. Por eso muchas veces ellas suelen minimizar y disminuir la santidad de Dios. ¿Para qué? Para que ellas puedan relacionarse con Él. Podemos percibir que somos incapaces de agradar a Dios, a este Dios santo. Entonces vamos a rebajar a ese Dios, vamos a descenderlo de su trono, de su santidad, de su gloria, hacia un nivel más aceptable para nosotros. Teóricamente más fácil, para poder relacionarnos con Él, para poder hablar y conversar con Él. El pueblo de Dios demuestra no conocer a Dios cuando confunde y cuando minimiza el cuánto Dios es santo. Y por eso muchas personas se creen que pueden vivir una vida doble, que pueden vivir una vida liviana sin vivir la santidad verdadera. Porque ellas piensan: Dios es bueno, Dios perdona, Dios siempre perdona. Ese es su pensamiento. Como si el perdón de Dios fuese una licencia para poder pecar. No, ustedes no saben quién yo soy, dice el Señor. Porque el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Pero por otro lado, el otro atributo muy difícil también de comprender en Dios es justamente su misericordia. Es el hecho de que Dios sí puede perdonar y perdona al pecador. Entonces muchas personas tienen dificultad de aceptar el perdón de Dios porque ellas viven una religión. Ellas viven basada en sus propios méritos y se excusan pensando o diciendo que la misericordia de Dios es muy alta para poder alcanzarla. Y prefieren vivir basados y justificados en su propia justicia. Son extremadamente legalistas. Y resulta ser difícil aceptar que Dios pueda recibir a ese pecador miserable al cual Dios debería castigar, pero que Dios perdona, puede perdonar. Mi espíritu legalista no permite que tenga lugar la misericordia de Dios. Son dos atributos que se complementan, la santidad y la misericordia. Fíjense allí en el capítulo 55, Dios va a decir: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está diciendo: yo puedo perdonar a los pecadores. Yo puedo hacer que Israel vuelva a la tierra prometida.
Yo incluso puedo usar a vuestros propios enemigos para hacer eso. Pero resulta que mi pueblo está en una situación inferior a los de los animales. Como el buey y el asno, donde ellos conocen bien a sus dueños y ellos conocen bien quién los sustenta y quién les da el alimento. Pero ¿cómo respondió Israel? Israel respondió a la prosperidad de Dios con rebelión, con autosuficiencia y con un olvido voluntario de Dios. Entonces el primer error, el primer pecado aquí es justamente la falta de conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios está quejándose. De eso es que Dios está manifestando su queja. Falta de conocimiento de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y se queda en un conocimiento mínimo, en un conocimiento rebajado, equivocado de quién es verdaderamente el Señor. Pero en segundo lugar, él avanza allí en el versículo 4 y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esta es una descripción dura, hermanos. Dura. Es la descripción del estado de rebeldía, del pecado del pueblo, derivado precisamente de una falta de comprensión de quién es Dios. Pero luego Dios va a hacer una pregunta extraña allí en el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Para que esto tome sentido, voy a leer 3 otras traducciones para que ustedes puedan entender con qué es lo que Dios quiere decir con estas 2 preguntas. Otra traducción dice: ¿continuaréis en rebelión? ¿Dónde más seréis castigados? Otra dice: ustedes se empeñan en ser rebeldes cuando en su cuerpo ya no hay dónde castigarlos. Y la tercera dice: ¿por qué recibiréis más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Se está preguntando: ¿será que sirve de algo seguir azotando a ustedes? Porque no está dando resultado. Castigando, golpeando, azotando, disciplinando. Y parece que ustedes ni siquiera están percibiendo que están siendo castigados. Esa es la idea aquí. El versículo 5 y 6 dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y ustedes no perciben esto. Dice el versículo 7: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en meladar, como ciudad asolada. Dios está diciendo: ustedes tienen dificultad porque ustedes no solamente no consiguen entender quién soy yo, quién es Dios, sino que tampoco consiguen entender vuestro propio estado, el propio estado de ustedes mismos. Porque yo estoy disciplinando a ustedes, y ya hace tiempo que estoy disciplinando a ustedes, pero esa disciplina no solamente no está surgiendo efecto, sino aún peor, que ustedes ni siquiera se están dando cuenta que están siendo disciplinados. Entonces el nivel de la dureza y la tibieza espiritual es justamente cuando alguien está bajo la disciplina de Dios, pero ni siquiera lo percibe. Tal es el estado de alejamiento de Dios y de desconocimiento de Dios. Habían sido golpeados tantas veces que ya no había lugar donde golpearlos en su cuerpo, dice la traducción.
Dice el versículo 6, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana. Hay castigos por todos lados. Herida, hinchazón, podrida llaga. Aquí cuando habla de herida, hinchazón y podrida llaga, eso es producido porque en el cuerpo de una persona, las heridas, el hinchazón, la podrida llagas, son lesiones infligidas por golpes con una barra. El profeta se está centrando en la grandeza de su sufrimiento. Se está centrando en el dolor del pueblo y sin embargo se ve la continua falta de sinceridad y negativa al arrepentimiento de parte del pueblo. Habían sido golpeados tantas veces que ya no había lugar donde golpearlos en su cuerpo. La dolorosa disciplina no tuvo efecto alguno para atraerlos al arrepentimiento. Y el Señor pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dice el Señor. ¿Será que sirve de algo que continúe disciplinándolos cuando parece que ni siquiera se están dando cuenta que están siendo azotados? ¿Hasta dónde llegó el estado de alejamiento de Dios? Dice el versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Aquí el profeta está diciendo, ¿ustedes no perciben que solamente queda Jerusalén? Que el restante de Judá está prácticamente en ruinas y que todo eso es por la falta de conocimiento de Dios. Ya es hora de despertar, dice el Señor. Ha llegado la hora de mirarse a sí mismo. Ya es hora de observar lo que Dios ya ha hecho y mostrado en medio de ustedes. Porque Dios ciertamente ya ha hecho y ya ha mostrado a cada uno de nosotros lo que está equivocado en nosotros. Y Él muchas veces hace eso a través de la disciplina. Y no me estoy refiriendo aquí a la disciplina pública o a un llamado de atención delante de todo el mundo, no. Sino que Dios tiene sus medios. Dios tiene sus métodos. Dios tiene sus caminos, sus maneras para mostrar dónde está el problema, dónde está el error. Pero ¿saben cuál es la peor locura, hermanos? Es cuando nosotros hacemos de cuenta que no estamos viendo. Porque la verdad, Judá y Jerusalén no tenían cómo no ver la situación. No tenían cómo no ver lo que estaba pasando. No había forma de no darse cuenta en la situación en la que la nación estaba. Pero ellos maquillaban los problemas y encontraban explicaciones humanas. Fue por aquel motivo, fue por aquella situación, fue por la economía, fue por el estado social. Pero no podían percibir que era Dios actuando, que era Dios haciendo pesar su mano encima de ellos. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen. Para que se arrepintiesen y para que retornaran a los caminos de Dios. Pero si continuasen obstinados en seguir adelante, como si la cosa no fuese con ellos, como si las intenciones de Dios fuese para otros, ¿cuántas veces nosotros oímos un mensaje de la palabra de Dios que llamó nuestra atención y solemos pensar así, qué pena que fulano no está aquí para poder escuchar lo que se acaba de decir? O solemos pensar, este mensaje es para aquel que está sentado allá atrás. O este mensaje es para aquel que está sentado allí adelante. No, hermanos, esa predicación es para mí. Esa predicación es para ti. Esa predicación es para nosotros en primer lugar. Es para cada uno en primer lugar. Pero el error es pensar que son otros los que deben oír. Aquellos que yo sé que claramente está equivocado conmigo mismo. Entonces vemos muy claramente que Dios está corrigiendo al pueblo de Israel en lo siguiente. Ellos estaban teniendo un falso conocimiento de quién Dios realmente es, acerca de su santidad, de su misericordia, de su gracia. Y ellos estaban teniendo una falsa comprensión de quién ellos mismos son, de la verdadera situación de ellos, del estado en que ellos se encontraban
evaluando mal la situación, y por eso no estaban percibiendo, que Dios estaba llamando la atención de ellos a través de la dura disciplina. Pero en tercer y último lugar, Él dice, ustedes también están haciendo una evaluación errada de lo que yo pido de ustedes, de lo que yo espero de ustedes, del culto y de la adoración que yo espero recibir de ustedes. Y miren cómo el Señor describe eso a partir del versículo 10. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué el Señor está llamando aquí a los líderes de Israel, príncipes de Sodoma, y al pueblo de Israel de Gomorra? Él ya había hecho esta declaración al respecto allí en el versículo 9, cuando dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Si Dios no hubiese preservado a su remanente, la nación entera sería como estas dos naciones. Es decir, en la práctica, la nación ya era como Sodoma y como Gomorra. Por eso se dirige a ellos diciendo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios los compara y los llama de estas dos ciudades abominables a Él, a su propio pueblo. Dios los llama así. Y entonces viene la gran queja de Dios. Versículo 11 dice, ¿por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es interesante oír a Dios diciendo, estoy hastiado. ¿Para qué me sirve? Ya no aguanto más tantos sacrificios. Pregunta, ¿Dios no quería estas cosas? ¿Acaso no fue el propio Dios quien demanda esto de su pueblo? ¿No fue Él quien estableció precisamente en su ley demandar estas cosas del pueblo? Sacrificios de animales, holocaustos, derramamiento de sangre. ¿No fue Dios quien lo pidió? ¿Pero por qué ahora Él ya no lo quiere? ¿Por qué ahora Él está cansado, hastiado de esto? Hermanos, no es porque Israel o Judá lo estuviesen haciendo de manera equivocada en cuanto a la metodología establecida por Dios, no. Porque en ese sentido estaba todo correcto. Lo estaban haciendo en el templo, allí estaban los sacerdotes, allí estaban los animales que se sacrificaban, correctos, diariamente como lo requería la ley. Estaba todo correcto. Pero ¿por qué aún así Dios está diciendo que no los quiere? Leemos en el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Dios fue quien estableció el incienso. Él fue quien pide el encender incienso. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, fue Dios quien estableció los días concretos para acercarnos a Él. Dios había establecido todas estas cosas, pero en el final del versículo 13 se resume toda la razón. Él dice, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El problema no estaba en la forma, el problema no estaba en el ritual, todo estaba correcto, pero el problema estaba en el falso entendimiento de lo que aquello significaba. El falso entendimiento de lo que estaban haciendo, de lo que estaban trayendo. El problema estaba en el corazón del ofertante, que estaba haciendo aquello pensando que lo hacía superior a los demás. Pensando que mientras yo estoy haciendo lo que me piden, Dios tiene que bendecirme porque yo estoy cumpliendo mi obligación religiosa. Por tanto, Dios tiene que quedar agradado conmigo. Y eso me da a mí un sentido de superioridad, de méritos. Es el pensar que por el simple hecho de realizar las funciones religiosas, en nuestros días sería la oración, leer la Biblia, ir a la iglesia, dar ofrenda, participar de la oración, tomar el pan y el vino en la cena del Señor. Pensar que solo por el hecho de hacer estas cosas por sí mismas es suficiente.
Es aquel que se va del culto totalmente agradado consigo mismo. Desde que lo hagamos con el orden que Dios pide, es suficiente. Pero Dios está diciendo no es suficiente. No es suficiente. Es más, cuando mi pueblo tiene esa mala comprensión de lo que es la fe, él se transforma en un ser desagradable para mí, se transforma en alguien repugnante para mí, precisamente porque tiene una mala comprensión de lo que yo le estoy pidiendo. Hermanos, piensa esto. ¿Por qué Dios llega a usar estas palabras tan duras? ¿Por qué Dios no se mide en sus palabras? Me tiene por repugnante. Yo, su hijo, al cual Él derramó su gracia sobre mí, enviando a su hijo a la cruz a morir por mí. Yo, su hijo. Me llama repugnante. Dice que está hastiado de mí. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos el traer en los cultos de adoración, cuando nosotros mal comprendemos lo que Dios nos pide y el corazón no está involucrado en ese entendimiento, y nosotros lo que estamos haciendo es echar sobre nosotros los méritos a la hora de venir a acercarnos a Dios, a traer los sacrificios que Él nos pide, y no lo estamos haciendo a través de Cristo, eso es idolatría y eso es abominación para Dios. Somos nosotros mismos los mediadores entre Dios y nosotros. Allí Cristo no pinta nada. Y hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y si no entendemos eso, y si venimos a la presencia de Dios, a los cultos, a la adoración, con esta mala comprensión, nos hacemos desagradables para Dios. Nos hacemos repugnantes para Él. Dios estaba viendo el culto de la nación de Israel y de Judá en el templo como si fuera idolatría. Es abominación, dice el Señor. Es una cosa detestable y repugnante para mí. Él dice, no lo puedo sufrir. Literalmente esto significa, no soy capaz. No soy capaz, dice Dios. Dios encuentra intolerable una adoración pecaminosa. Esta es una manera de describir y subrayar el grado hasta el cual Dios detesta la religión que no es de corazón. Una adoración que es basada en la mala comprensión de lo que el Señor pide, de lo que es el culto, de lo que es acercarse a Dios en oración, de lo que es tener conciencia de su santidad, una mala comprensión de la cena del Señor, una mala comprensión de la misma vida cristiana, lo que es la fe en la práctica. Nos hacemos detestables para Él, aún siendo sus hijos, aún siendo sus hijos. Entonces vemos aquí tres problemas, hermanos, posibles del pueblo. Primero, una comprensión equivocada de quién es Dios, su santidad, su soberanía, su misericordia. Segundo, una comprensión equivocada del propio estado de uno, una visión equivocada de sí mismo, de su situación personal, maquillando y justificando su situación y sin asumir la responsabilidad de los actos, de los pecados. En resumen, una falta de arrepentimiento, aún llevando golpes, aún cayendo sobre sí duros azotes de parte de Dios, hay una falta de arrepentimiento. Y en tercer lugar, una falta de comprensión de lo que es el culto. Y no solamente el culto, aún el vivir diario en la presencia de Dios también. No solamente el culto formal público, sino también la fe práctica, la vida de piedad, la devoción, el relacionamiento personal correcto con Dios. Entonces, delante de todo esto, delante de esa situación calamitosa, estando el pueblo fallando en estas tres importantes áreas, entonces Dios llama al pueblo a ponerse a cuentas con Él. Dios llama al pueblo a razonar, a dialogar con Él. Y Dios dice, ¿yo he dicho alguna mentira?
¿Me inventé alguna historia aquí? ¿O eso es la más pura realidad de tu vida? Ya no será hora de razonar. Ya no habrá llegado la hora de ser razonables. Ya no será hora de ser sinceros y de reconocer y admitir las propias faltas. El llamado de Dios a una fe viva comienza siempre con ese: vamos a ser claros. Saquemos ahora los lápices y vamos a sacar cuentas. Vamos a ver el problema tal cual él es. Vamos a encararlo de frente, ya no más disfrazar, a hacer de cuenta que está todo bien. Vamos a encarar la realidad, vamos a encarar lo que está errado. ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde estamos pecando? Y vamos a admitir eso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hermanos, ¿pueden percibir la invitación misericordiosa de Dios? ¿Lo pueden percibir? Dios se rebaja a suplicar, a invitar al penitente. Venid, dice el Señor. Es razonar con Dios. Dios nos invita a que podamos conocer que hay otra forma de pensar. Me encanta lo que la Biblia Reformada dice acerca de este versículo 18. Dice: el arrepentimiento comienza aprendiendo de Dios una nueva forma de pensar. Por eso Dios dice: venid y razonemos. Venid y les enseñaré que hay una santa manera de pensar. Les enseñaré cómo encontrar liberación de sus pecados. Venid, dice el Señor. Venid. Porque el Señor dice que aunque tu estado de pecado sea el peor de todos, rojo, dice Él aquí, o como la grana, estos son dos colores que representan el tinte más profundo, la mancha que no se puede quitar, salvo por la gracia de Dios. Dice el versículo 28, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, el problema del perdón, la cuestión del perdón de Dios, no está condicionado a la cantidad de pecados. No es la cantidad de pecados que compromete el perdón de Dios, no. Sino que es la intensidad y la sinceridad del arrepentimiento que compromete el perdón de Dios. Eso compromete el perdón de Dios. Cuando el arrepentimiento no es sincero, cuando el arrepentimiento no es intenso, eso compromete el perdón de Dios. Pero la cantidad de pecados no. La cantidad de pecados no, ni tampoco la gravedad del pecado. Aunque fuese como la grana o rojos como el carmesí, pueden ser terribles. Esos pecados pueden ser repugnantes delante de tus propios ojos. Y haber fallado en estas áreas groseramente, no importa el color del pecado. Pero si hay un quebrantamiento verdadero del corazón, si hay arrepentimiento sincero, si hay humillación por el pecado, dice el Señor, como la nieve serán emblanquecidos y vendrán a ser como blanca lana. No es falta de poder en Dios para transformar lo rojo en blanco, hermanos. Dios puede. Dios puede. Pero la falta de arrepentimiento verdadero, sincero e intenso impide ese cambio de color, impide esa transformación. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Según el contexto. El arrepentimiento, antes que nada, es admitir. Es confesar. Es el reconocimiento de la culpa. Pero no un reconocimiento formal o externo, vacío, ritualista, no. Sino el reconocimiento
íntimo, que se traduce en un temor, se traduce en un temblor delante de Dios por lo que hice. Es algo que te hace temblar, que hace temblar nuestra estructura. Por eso dijimos en un principio la necesidad de que Dios tenga que venir a nosotros a sacudirnos, a zarandearnos, a hacer temblar nuestra estructura, para que paremos de practicar nuestra vida cristiana de una manera meramente religiosa y desagradable ante Él. Pero el arrepentimiento no es solamente ese reconocimiento íntimo donde tenemos que tener en temor delante de Dios, sino que se traduce también en acciones, hermanos. En acciones. Dice el versículo 16 y 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Aquí está el reflejo del cambio, de la transformación. Porque si el arrepentimiento es solamente una tristeza que no produce acciones, es un arrepentimiento falso, que no conduce a la restauración, que no conduce a la reconciliación, ni mucho menos conduce a la transformación de la persona. Judas tuvo un arrepentimiento de este tipo, y todos nosotros sabemos su triste final. El arrepentimiento verdadero nos lleva a actuar, a la acción. ¿Y cuáles son esas acciones? Es simple, hermanos. Es parar de hacer el mal. Es simple. Es parar de hacer el mal. Es detenerse de hacer lo errado. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor, y punto. No se discute más, no se argumenta más, no se justifica más. Es simplemente se acabó. Dejad de hacer lo malo. Y si esto no es así, dice el Señor, este culto seguirá siendo inútil. Vuestras oraciones, seguiré sordo para ellas. De vuestra alabanza, estoy asqueado, porque yo no puedo soportar que lo solemne sea mezclado con las iniquidades. Dios dice al pueblo en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Lavarse y limpiarse es lo que tenían que hacer los sacerdotes antes de acercarse al Señor a hacer los sacrificios, a ofrecer los sacrificios. Pero en un sentido espiritual, es el arrepentimiento, es la confesión, es quitar nuestra iniquidad delante de los ojos de Dios que lo ve. El arrepentimiento de corazón y de obras es necesario para acercarse a Dios. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. ¿Y qué es lo que se tiene que dar lugar? Versículo 17, aprended a hacer el bien. La mejor manera de parar de pecar es comenzar a hacer el bien. Porque haciendo el bien, tú ocupas el espacio. Porque cuando antes llenabas el espacio maldiciendo a los demás, resulta que ahora tú llenas ese espacio haciendo cosas por los demás. Y no habla, hermano, aquí de cosas, el profeta nos habla aquí de cosas bien prácticas. Versículo 17, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué son básicamente estas cosas que pide el Señor? Pues básicamente, justicia en todas las relaciones de nuestra vida. En todas. Y estos actos de justicia son precisamente lo que Dios desea del hombre y lo que Él produce en aquellos que están en su reino. Son los actos de justicia traídos por Cristo. Hermanos, Dios quiere actitudes concretas, reales. El arrepentimiento incluye tanto dejar de hacer cosas malas como comenzar a hacer cosas buenas. Esto es simple, no hay ningún secreto, no hay ninguna dificultad para poder entender esto. Es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Eso es lo que requiere el Señor. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo está tu vida? Con Dios.
¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Tú lo conoces verdaderamente? ¿Tú entiendes lo que es adorar a un Dios 3 veces santos los domingos? ¿Tú te conoces a ti mismo? ¿Tú eres capaz de verte a ti mismo? ¿Eres capaz de reconocer y conocer tu propia situación delante de Dios? ¿Eres consciente de la solemnidad del culto? ¿De lo que representa acercarse al Señor a hablar con Dios? ¿Tú tienes conciencia y conocimiento de lo que es acercarte a la mesa del Señor a tomar la cena? ¿Tú sabes lo que Dios espera de ti? Dejad de hacer lo malo. ¿Cuánto hace que dejaste de esforzarte por hacer el bien que Dios te pide? ¿Cuánto hace que dejaste de hacer ese bien que Dios te pide? ¿Tú no crees que ya va siendo hora de razonar con Dios? ¿De conversar con Él? ¿De ponerte a cuentas con Él? ¿De venir a Dios y permitir que Él moldee tu manera de pensar? Para que podamos comprender y abrazar esa maravillosa promesa de que Dios puede transformar nuestros pecados si son como la grana y rojos como el carmesí, en blanca lana y como la emblanquecida lana. Hermanos, repito, los problemas no son los pecados. No son los pecados, sean muchos o sean muy rojos, Dios los puede perdonar. El apóstol Pablo escribió, cuanto más abundó el pecado, más abundó la gracia de Dios. El problema está en la falta de conocimiento de quién es Dios, en la falta de arrepentimiento verdadero, aún recibiendo disciplina de parte de Dios, y en la falta de estar usando el culto y la fe como Dios no nos pide. Y en los últimos 2 versículos parece que Dios termina poniendo esto todo sobre los hombros del pueblo. Escucha lo que Él dice, 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, es mi oración, y te lo digo de todo corazón, que ustedes no estén escuchando en sí mismo la voz del que predica aquí. No estén escuchando la voz del que está aquí dando este mensaje a ustedes, sino que escuchen las palabras de Dios. Escuchen a Dios quien es el que habla. Escuchen a Dios quien es el que llama, al propio Dios que lo dice, allí en el final del versículo 20, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Escuchemos al Señor, respondamos al llamado del Señor. Consideremos estas cosas, hermanos, que pueden estar pasando con cada uno o todos nosotros. Y arrepintámonos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados a Dios los unos a los otros, para que podamos ser limpiados, para que esos pecados que están allí interrumpiendo nuestra adoración ante Él puedan ser removidos. Y podamos apoyarnos en la promesa de Dios, que si nuestros pecados fuesen así, fuesen detestables delante de sus ojos, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque precisamente por eso Él envió a Cristo a este mundo, para morir por nuestros pecados, para cargar con nuestros pecados. Si tenemos algo de que alabarnos, que sea como dijo el profeta Jeremías, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.